Yo recomiendo a la gente que trabaje con todo el mundo porque todo el mundo tiene contactos, o sea, que los contactos es lo mejor que puedes tener. En este video traje a un amigo llamado Bluefire Beats, que es nada más y nada menos que el productor de Quevedo, tal cual, como lo escuchas. De hecho ya tienen algunas canciones que están disponibles para escucharse, pero la más famosa que tienen ahorita es Vista al Mar, que de hecho acaba de salir hace como un mes y ya tiene más de 35 millones de reproducciones en Spotify y está en el top 50 global. O sea, imagínense cómo consiguió el placement, algunos consejos que él nos da, nos va a mostrar el proyecto del beat de Vista al Mar y lo mejor es que al final le vamos a mandar una melodía y él la va a romper con un beat. Así que sin enrollarme más, empezamos con el video. Bueno, aquí ya me encuentro con Bluefire Beats, que ya sabemos, aquí es el invitado especial. Oye, primeramente, preséntate para la gente que no te conozca. Ahí platícanos un poquito con qué artistas has trabajado y bueno, primeramente eso, yo no quiero darte la introducción por ti. Bienvenido. Muchas gracias, hermano. Pues nada, yo soy Bluefire, soy aquí de las Islas Canarias de España. Y nada, tengo 19 años y estamos puestos para esto, vamos a romper con todo. Ahora estamos desarrollando un artista que se llama Psycho, que no sé si lo conocerán por ahí, por Latinoamérica Sí. y tal. Y el pibe le está metiendo duro, la verdad. O sea, tengo un proyectillo por ahí con él, tenemos un montón de temas. Ahora justo ayer también sacamos uno que se llama Cristal, que está Brutality. Y la verdad que genial, hermano. O sea, estamos intentando desarrollar todos los artistas aquí de España, de Canarias y todo para hacernos nuestro huequillo en la industria. Porque la verdad creo que hay un potencial brutal, bro. Sabemos que ahorita acaban de recientemente sacar la canción de Vista al Mar con Quevedo, que ya ahorita está charteando en muchos Sí, tops. en Creo todos que ahorita lados. me comentas en qué top 50 del mundo. Top 50 global entramos hoy. Día 28, Wow. 28 de septiembre entramos, bro. 28. Oye, es que me pongo a pensar en la sensación de, ok, vienes de que Quevedo estuvo varias semanas en el top 1 con la session de Bizarrap. Y luego vienes tú y ya entras al top Al- global. y Me, te- me estoy imaginando que es una locura, o es sea, una locura, bro. Y impresionante. el tema no lleva ni 20 días fuera. O sea, salió Imagínate. hace 19 días justo salió. O sea, está brutal, Uf. bro. O sea, y Oye, eso lo que es... estamos consiguiendo con este tema. O sea, el tema tiene como 24 millones ya y pico en Spotify. Y en 2 semanas y poco. O sea, está rompiendo con todo, bro. Quieras o no, ahorita es el momento de Quevedo y el hecho de que estés con él, que te estés uniendo, es una locura y me imagino. Para empezar, ¿cómo fue que contactaste con él? O sea, ¿cómo llegaste? Literal, le mandaste tu mensaje por DM, por conocidos, porque pues me acabas de comentar hace un ratito, fuera de cámaras, que pues, son de la misma isla de allá, entonces... Bro, pues la Conex se dio cuando yo le hice un beat a un pana que de él, que tiene un montón de temas también con él, que se llama Yusef. Me mandó y me dijo, bro, quiero que me hagas un beat, tal, no sé qué, vale, pues le hice el beat y desde ahí como que él no era muy conocido todavía, o sea, en las islas era conocido, nacionalmente ya era un poco más conocido y me contactó y me dijo, bro, le metes duro, tal, no sé qué, vamos a hacer algo. Y nada, se dio que creo que fue en agosto del año pasado, justo me habló Yusef y me dijo, bro, necesito que me hagas un beat de esto, tal, un perreíto. Y se lo hice y de repente me manda el tema terminado y estaba él y dije, hostia, ¿sabes? Ahí en ese momento dije, uff, brutal, brutal. Y empezamos a trabajar y tal, sacamos un tema en septiembre del año pasado. Justo al año de sacar ese tema salió el de Vista al Mar, que se llama Rímel el tema, que está también brutal. Y nada, después él en enero se pegó con Cayó la Noche Remix. Y en marzo me dio la oportunidad, el siguiente tema que sacó fue conmigo, que fue Respuesta Cero, que también como que tuvo bastante apoyo y tal. Como que fue el primer tema que yo vi apoyo de ahí, de Latinoamérica, de América, de todos lados. Y realmente fue todo como muy natural. O sea, yo recomiendo a la gente que trabaje con todo el mundo porque todo el mundo tiene contactos. O sea, que los contactos es lo mejor que puedes tener. Y si... consejo justamente les estarías dando para que puedan lograr esas conexiones? Bro, pues yo recomiendo a la gente que no se cierre a nada. En plan, que si te gusta un artista por muy pocos números que tenga, que le meta duro. Pero yo creo que lo mejor que puede hacer los productores ahora mismo es como apostar por la gente que sepas que o va a subir o tiene el potencial para poder subir, porque no sabes realmente cuándo se le va a dar a alguien y esa persona ve que tú desde el principio has estado con él o has confiado en él, pues 100% la persona como que va a estar, dice, vale, ok, esta persona confía en mí, pues voy a seguir trabajando con él porque al fin y al cabo es una de las personas que como que
como que te ha impulsado tu carrera también, ¿sabes? Esto que acabas de mencionar es una de las cosas por las cuales a veces los artistas ya ni contestan los DMs a nuevos beatmakers. Literal, porque ellos dicen, oye, ¿para qué contestarle a alguien si yo ya tengo a este chamaquito que ya viene trabajando conmigo desde que iniciamos? Literal. Quiero que me platiques un poquito cómo surgió esta canción de Vista al Mar. Y bueno, no sé qué tanta posibilidad haya de que nos puedas mostrar ahí el proyecto. Claro. Que podamos ver un poquito cómo está hecho y que nos des cátedra y nos digas, es tan sencillo, más de lo que piensan. Ok, vale, pues si quieres te comento, o sea, te digo, la inspiración total del tema salió del tema de FMK, el de Pa'l carajo el amor. Lo escuché y yo lo escuché y dije, este tema es brutal. O sea, la producción me encantó y dije, o sea, si ha sacado algo tan bueno y que puede tener repercusión, yo creo que si yo hago algo que, ¿sabes? Como no igual, sino como adaptarlo a mi sonido, a mi estilo y tal. Y el concepto de ese tema era brutal. Dije, bro, aquí puede salir una bomba fuerte. Y lo hice, bueno, voy a enseñar ya el proyecto aquí. Te comparto aquí para que la gente lo vea. Vale, pues yo empecé haciendo este arpegio. Creo que era un sonido del Serum. Y empecé haciendo un arpegio jugando con los filtros, ¿sabes? Empecé con eso y dije, bro, esto puede quedar brutal, la verdad. O sea, a mí solo con ese sonido dije, uff, puede quedar duro. Y después me metí... Empieza a agarrar forma. Sí, me metí en arcade y dije, vale, vamos a meterle un chop. O sea, solo con el esto, con la melodía y el vocal chop suena brutality. Mira, te enseño. Como que ese sea un intro súper breve, que son, nada, 10 segundos de intro. Y dije, vale, después quiero cambiar el rollo totalmente. Y le metí un sinte. Aquí un one shot que queda brutal también. O sea, solo al principio, para que le dé un poco como de espacio, ¿sabes? Después marqué los acordes con un piano también del Omnifer. Wow, qué buen piano, ¿eh? Sí, brutal, ¿eh? Y después aquí, nada, después fue empezando también subiendo de nuevo aquí, en la segunda parte del intro. Y agregué un layering debajo. Le hice el layering aquí. Después unos efectivos también le puse para las transiciones. Y después, bro, literal, unas baterías muy simples. Simples pero muy duras, ¿eh? Y después le metí o sea, con otro snare. Me acuerdo que hice el outro y dije, en verdad le puedo meter el outro en el intro. O sea, la parte del estribillo, que yo creo que es lo que más se está escuchando, es solo el sinte. O sea, este sinte que es como un pad. Ok. La melodía y el chop. O sea, no tiene más el estribillo. Wow. Eso, después las baterías y el bajo, pero el beat en sí yo creo que es un beat de los más simples que he hecho. Es el consejo que dice literalmente todos los productores, que los beats simples es lo que más suena. Y con este ejemplo, pues yo creo que vamos, que es el ejemplo claro de lo que me ha pasado. He hecho un beat ultra simple, lo he mandado, que literalmente, en plan, un montón de gente me ha preguntado si él me lo pidió específicamente. Yo casi todos los beats que hago, los hago para mí, para subirlos a YouTube o para cualquier cosa. Y después los muestro, y si gusta, pues gusta. Si no, pues para otro artista, ¿sabes? O para licencias o para quien quiera. Nada, hermanito, si puedo dar otro consejo también, yo creo que lo mejor que pueden hacer, si están buscando como su sonido o su algo, ¿sabes? Que lo mejor que pueden hacer es escuchar mucha música y adaptar un tema que les guste, una producción que les guste, al sonido que ustedes quieren desarrollar, ¿sabes? Bueno, ya nos acaba de mostrar el proyecto. La verdad es que es una locura esto. O sea, qué tan sencillo está el beat. Pero bueno, el video no se va a quedar aquí, definitivamente. Ahorita te
te voy a mandar 2 ideas que ahí estuve trabajando para ver si le quieres meter a esas 2 melodías, y nos gustaría muchísimo que también rompieras una melodía del rimado. Dale, vamos para encima, vamos a romper eso. Ok, y ahorita les voy a poner la melodía que él eligió. De hecho mencioné en el video que iban a ser 2, sin embargo eligió la primera que le puse y suena así. Lastimosamente no tenemos el video donde hizo la instrumental o donde muestra el proyecto, pero te voy a dejar el resultado final ahorita. Espero que lo escuches porque está muy dura la instrumental. Y nada, eso sería todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like también. No olvides suscribirte si aún no estás suscrito. Activa la campanita para que te llegue notificación cuando suba un nuevo video y seas el primero en verlo, en darle like, en comentarlo, en compartirlo y sobre todo en aprender. No olvides seguirme por todas mis redes sociales que te están apareciendo en la descripción de este video. Recuerda que Place Me Invita al Preset Bank ya está disponible a un super precio. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.